cantidad de divorcios. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se da esta situación? Es decir, ¿por qué en lo que va del año, y todavía nos faltan 3 mesecitos para acabar el 2021, se han registrado 1010 divorcios más, o 1012 divorcios más, para ser exactos, que en el 2020. La pandemia es de hecho uno de esos motivos, pero precisamente para hablar de este tema nos encontramos con el doctor Roberto Miranda para que nos aclare desde el punto de vista legal qué es lo que está pasando, por qué es que se ha producido, doctor Miranda, muchas gracias por estar con nosotros, esta suerte de boom de divorcios y de separaciones en nuestro país, que además es un fenómeno mundial, ¿verdad? Así es, Paco, un gusto de estar contigo esta tarde. Y esos 1012 que acabas de decir, entiendo que sí, durante la pandemia puede haber ocurrido esto de hacer insoportable la vida en común, estar bajo techo, el síndrome de Estocolmo tal vez, ¿no? El hecho de estar un poco secuestrado y entonces estar frente a frente con alguien que ya tuvo algún problema y que es tal vez inconveniente continuar. Pero en 18 meses no se gana un juicio de divorcio. Lo que entiendo más bien es que tiene que haber un proceso de divorcio municipal o un divorcio notarial que se simplifica en 4 o 6 meses de procedimiento, y estos son los que podrían haber incrementado el número de divorcios que es promedio anual de 5.000 y pico. Claro, ahora hay evidentemente un incremento porque en medio de la pandemia hay parejas que ya tenían una situación complicada, insostenible, que probablemente se mantenían juntos, compartiendo la misma casa, pero que estaban separados, ¿no? Obligarlos a dormir juntos, como durmiendo con el enemigo, por ejemplo. Exacto. Pero ya, pues llega un momento en el que tú dices, bueno, hasta aquí nomás. Y precisamente esta modalidad del famoso divorcio express, el cual usted ha hecho mención ahorita, es relativamente nuevo, ¿no? Fue un proyecto de ley que se aprobó, si no me equivoco, en el 2015, y corríjame si me equivoco, y que facilitó y acortó la posibilidad de divorciarse, sobre todo de mutuo acuerdo. Así es. El divorcio municipal es uno de los divorcios express más rápidos, en la cual uno tiene que, de la website de la municipalidad, obtener los formularios. Los imprime, los llena a mano, paga sus derechos y cumple los requisitos de partida de nacimiento, una declaración jurada, una conciliación en alimentos, tenencia y visitas, y con eso el alcalde a los 2 meses dicta la primera sentencia, la primera resolución, que vendría a ser la separación. Luego de 2 meses más, se puede obtener el divorcio absoluto, y este es el que se inscribe en los registros públicos. Por eso que en registros públicos se ve esa incidencia mayor, más que del proceso judicial, porque ha estado lento completamente el Poder Judicial, más es por esta vía que es municipal y la notarial, Paco. Ahora, ¿cuánto puede costar uno de estos divorcios express, uno de estos divorcios municipales o notariales? Hay diferentes tarifas por municipio, pero oscilan entre 350, 500 soles hasta 800 o 900 soles, depende del distrito realmente. Y uno tiene que hacerlo en el distrito en el que vive, en el distrito en el que se casó, en el distrito que quiera. ¿Cómo es el procedimiento? Muy buena pregunta, Paco, porque aquellos que están interesados en ese divorcio municipal, porque es un divorcio remedio, así se le llama, divorcio remedio, porque pone pues prácticamente un punto final, pero civilizadamente. Se puede iniciar en el municipio en donde se casaron. Me casé en Caraballo y vivo por ahí en Lima Norte, te divorcias ahí en Caraballo. Pero si te casaste en una provincia pero vives aquí en Pueblo Libre, por ejemplo, en un distrito, puedes también hacerlo en el último distrito, ¿no? En último domicilio conyugal, en donde cohabitaste por última vez. Ahora, para esto es importante algo que muchísimos peruanos siempre dejan de lado, que es actualizar el estado civil en el DNI, ¿no? Porque en la medida que yo no tenga el estado civil de casado en mi DNI, probablemente este trámite express se complique un poco. Bueno, es conveniente que esté al día en el registro y también hasta domiciliario, ¿no? Entonces, yo creo que por ese aspecto hay a veces algunos problemas con el cambio domiciliario y también con el cambio del estado civil, porque RENIEC los últimos meses también ha tenido que atender únicamente con citas. Ahora, una vez que se emite esta segunda resolución por parte de la municipalidad o a través del notario, ¿es obligatorio que los excónyuges tengan que registrar este divorcio ante los registros públicos? Sí. Ahora, no tanto depende de ellos, porque, por ejemplo, si fuese el Poder Judicial, lo va a tener que remitir a la SUNAR, a registros públicos, y ya los partes, llámese de la municipalidad o notariales, también hay que llevarlos. ¿Por qué? Porque no ingresan solos, ¿no? No ingresan automáticamente.
Deberían ingresar online tal vez, pero ingresan con un pago, un derecho que hay que efectuar y de esta manera se inicia el proceso registral. Claro, porque lo que podría ocurrir es que hayan parejas que digan, ah, ya, por fin, salí de esto, me divorcié, salió mi segunda resolución y lo dejo ahí, no llego hasta registros públicos. ¿Qué pasa si no llegan hasta registros públicos? Nos ha tocado ver casos de esos. Han dejado pendiente la inscripción, se fueron al extranjero, ya tienen otro compromiso, por ejemplo, y han dejado abandonado no solamente eso, sino la división y partición de los bienes. Y entonces, cuando uno va a registros públicos, todavía aparecen casados. Claro, y cuando si tú te quieres comprar, por ejemplo, una casa o un vehículo, te van a decir, oye, un momentito, tú todavía estás casado. necesitas la firma del cónyuge para venderlo. Claro, y probablemente te van a decir, oiga, pero si yo me divorcié hace 2 meses a través de la municipalidad o de la notaría. No, es que, señor, usted no ha registrado su acta de divorcio en registros públicos. Sí, ojo con eso. Sí, ¿no? Es muy importante, Paco, porque ya, suficiente con el registro o con la resolución de la municipalidad no es suficiente, ni tampoco con el testimonio de la notaría. Hay que inscribirlo en los registros públicos para que tenga validez. Y sobre todo en el tema pensionario también para los menores de edad, ¿no? Para los hijos de esa pareja o de esa expareja conyugal. Sí, en ese caso hay un marco jurídico que podría ser la conciliación, para que lleguen a acuerdo básicamente en 3 pilares. Primero, alimentos, régimen de visitas. Y en régimen de visitas hay que ser bastante detallista, porque a veces dicen, no, el día del padre pasa con el abuelo, el día de la madre pasa con la abuela, o la Navidad, el Año Nuevo, y hasta se disputan el día del cumpleaños del niño. Entonces hay que ser bien específicos en el régimen de visitas. Las horas, si es con externamiento o es bajo techo. Últimamente, por la emergencia sanitaria, ha tenido que ser bajo techo y algunos con videollamada, nada más. Entonces el régimen de visitas se suspendió de esa manera. Y eso también implica, por supuesto, moverse con el menor de edad dentro del territorio nacional y fuera de él, porque se necesita el permiso notarial del padre ausente para poder movilizarse y trasladarse. Así es, el permiso para salir del país, ¿no? El menor lo requiere por parte del progenitor que no va a viajar con él. Entonces, si hay que salir del país, hay que con anticipación, hay que pedirle el permiso notarial si está de acuerdo, o bien el permiso judicial si no estuviese de acuerdo. Pero hay una salvedad: aquel padre que está inscrito en REDAM, en el registro de deudores morosos, y quiere oponerse, no va a proceder su oposición, por si acaso. No va a proceder porque se encuentra en deuda. Ahora, vamos a complicar un poco más el panorama, porque ahorita estamos hablando de divorcios legales, es decir, personas que ante el registro civil se casaron, se dieron el sí, tuvieron una vida conyugal con todas las leyes de la ley, fueron reconocidos y decidieron divorciarse y decir, hasta acá nomás, chochera, ya no podemos vivir juntos, nos separamos de mutuo acuerdo, cada uno por su lado. Pero ¿qué pasa con las parejas que conviven, que son parejas de hecho? Es decir, ya han pasado 2 años conviviendo, se han inscrito como una pareja de hecho, pero pasado el tiempo y dadas las circunstancias dicen, esto ya es insostenible, nos tenemos que separar. ¿Cómo hace una pareja de hecho para, no divorciarse, porque tendría que divorciarse si fueran casados, ¿no? Para separarse en este caso legalmente? Claro, los convivientes no tienen este procedimiento de divorcio, o sea, el que quiere se va mañana, se retira o abandona la casa, así, entre comillas, de fácil. Pero tiene que dejar, siempre nosotros le aconsejamos que tiene que dejar la constancia policial de retiro voluntario o de retiro forzado, porque lo votaron, o abandono injustificado, se fue, sin que nadie sepa, abandono injustificado. Pero en el caso de los convivientes hay 2 tipos de convivencia, una convivencia inscrita en los registros públicos con notaría y con todo lo que significa el procedimiento legal, y otros convivientes, que es la mayoría, convivientes informales, que no saben ni cuándo se unieron, no saben cuándo te separaste, no sé, no me acuerdo. ¿Dejaste constancia policial? No, ¿para qué? Claro, simplemente, se acabó, chau, me voy. Pero resulta que el juez dice, cuando pedimos nosotros reconocimiento de la unión de hecho, el juez nos dice cuándo comenzó, cuándo terminó, porque en ese lapso, si compraste objetos, compraste cosas... Ese es el tema. Por ejemplo, ¿qué pasa con los bienes que comparte una pareja de hecho y que finalmente deciden separarse, deciden que su relación no va más, que cada uno quiere empezar su vida, ¿no?, en solitario o con una nueva pareja, formar una nueva familia? ¿Qué pasa con ese departamento, ese negocio, ese carro, ¿no?, o las cosas que compraron en común? Lo primero, Paco, que hay que decir es que los convivientes, los dos tienen que ser o bien solteros, divorciados, viudos, pero no puede ser uno de ellos casado. Hay casos en los que uno es casado y la otra es soltera o viceversa,
Y eso no es convivencia legalmente hablando. Claro. Entonces, lo que se compra dentro de la convivencia antes de los 2 años, si lo compra a nombre de Paco o lo compra a nombre de María, es de Paco o de María. Antes de los 2 años. Pero después de los 2 años, lo compré a nombre mío. No es con tu plata. Discúlpame, pasaron los 2 años, pues. Ya, y por ejemplo, ahí tengo Ya una es de los pregunta 2. más. ¿Qué pasa si pasamos los 2 años de convivencia, lo compré con mi plata, pero dentro de estos 2 años de convivencia, ¿es mío o es de la pareja? Es de la pareja, pero para eso hay que reclamarlo. ¿Cómo? Con el reconocimiento de unión de hecho. Entonces le decimos a las parejas que nos están viendo, han ido a la comisaría, han ido a la municipalidad, han ido a un notario para que deje constancia de que están viviendo juntos. Entonces les aconsejamos, compren una refrigeradora juntos, pues váyanse a un centro comercial, váyanse de viaje, ya, no tenemos hijos, adopten una mascota juntos. Pero él vive en Pueblo Libre y la otra en Magdalena. Oye, pongan el DNI en un solo domicilio, no. porque si no, cuando el juez me pide a mí desde cuándo comenzó la convivencia, no tengo prueba. Claro, y ahora, esta es la del estribo y es probablemente la pregunta más complicada, doctor Miranda, pero hay, y eso no se puede negar, parejas del mismo sexo que también tienen una vida en común, que no están reconocidas Claro. legalmente por el orden jurídico de nuestro país, pero tienen muchos años viviendo juntos y esas relaciones también acaban, ¿no? Entonces, dos hombres o dos mujeres que han tenido una vida más de 2 años juntos, pero deciden que se separan. ¿Qué pasa con ellos? Porque hay una Claro. orfandad jurídica en este momento en nuestro Sí. país porque la ley no los reconoce. Efectivamente, ese es lo que yo siempre le llamo amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Por qué? Porque los obsequios que se dieron entre ellos, Y las cosas que O fueron entre entre juntos ellas. no son obsequios. la cosa que se dieron entre ellos, tienes que, papelito Amanda, ¿de quién es? ¿De quién es el carro? Tarjeta de propiedad. ¿De quién es el terreno? ¿Quién compró el televisor? Ah, es de esa persona. Pero se la complica un poco más porque hay bancos que ya dan, por ejemplo, créditos a personas del mismo sexo. y está bien Y porque... entonces tienen una propiedad en común. ¿Qué pasa ahí? Está bien porque, o sea, finalmente el crédito no tiene que ver con el sexo, sino que tiene Claro. que ver con el número de personas que se va a obligar a devolver el préstamo. Entonces, no hay problema. Pero Pero hay... y el inmueble, me refiero a en manos de quién queda. ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque si uno de ellos fallece, por ejemplo, Y que ¿quién hemos va a visto heredar? casos en la COVID. ¿quién va a debido heredar? la No va a COVID. heredar el conviviente o su pareja del mismo sexo, no va a heredar. Los que van a heredar son los familiares allegados directos, los padres, los hijos, los hermanos, Ujú. pero su pareja del mismo sexo no. Claro, una situación bastante complicada, sobre todo para las parejas del mismo sexo. Doctor Miranda, muy esclarecedor y muchas gracias por haber estado con Encantado, nosotros Paco. aquí en el estudio de Gracias. 24 horas mediodía. Nosotros tenemos que